Bienvenido a Viaje Emocional, donde las historias tocan el corazón y despiertan el alma. Un poderoso multimillonario, acostumbrado a tener el control absoluto, de repente se enfrenta a un misterio que podría cambiar su vida para siempre cuando ve a 4 niños desconocidos, pero con rasgos idénticos a los suyos. Acompáñanos a descubrir esta historia llena de sorpresas y ponte en el lugar de este hombre. ¿Qué harías si de repente te encontraras con una verdad imposible de ignorar? El rugido del Bugatti Chiron resonaba con fuerza en las calles de Polanco, pero en el interior del lujoso auto, Cristóbal Valdés apenas lo escuchaba. A sus 35 años, envuelto en un traje impecable y sus lentes oscuros, exudaba poder y riqueza. Multimillonario, soltero empedernido, él era el retrato de la perfección social, un hombre que jamás se permitía la vulnerabilidad. Pero aquel día, la fachada de su vida se tambaleaba con cada latido acelerado de su corazón. Todo comenzó con una mirada al azar mientras esperaba en un cruce peatonal. Una mujer joven apareció al otro lado de la calle, empujada por la prisa, rodeada de 4 niños pequeños. Cristóbal apenas reparó en ella, hasta que algo inexplicable lo obligó a enfocar su atención en esos rostros infantiles. Sintió una sacudida. Los niños no solo se le parecían, eran como diminutas versiones de sí mismo, como si el destino le mostrara un reflejo que nunca había esperado ver. Su corazón comenzó a latir con fuerza, el pulso acelerado a medida que sus ojos recorrieron cada uno de esos pequeños rostros, sintiendo cómo algo en su interior se desgarraba. No puede ser, susurró con las manos aferradas al volante, la mente a punto de explotar con preguntas que él mismo temía responder. Sin pensarlo 2 veces, aceleró en dirección a la mujer y los niños, sin importar el caos que dejaba a su paso. El Bugatti rugió una vez más, atravesando el tráfico hasta detenerse bruscamente frente a ellos. La mujer, sorprendida, levantó la vista y se quedó helada al ver al hombre que emergía del auto, como si hubiera visto un fantasma. La desconfianza era evidente en sus ojos, pero también había un brillo de dolor, como si llevara años cargando un secreto amargo. Cristóbal avanzó hacia ella, cada paso impregnado de una mezcla de incredulidad y desesperación. Los niños lo miraban con curiosidad, ajenos a la intensidad de aquel momento. ¿Quiénes son ellos?, preguntó, su voz apenas contenida, el control que siempre dominaba ahora al borde del abismo. La mujer, sin titubear, lo miró fijamente y respondió con una dureza que perforó su fachada impenetrable. Son los hijos que nunca quisiste conocer, Cristóbal. Las palabras cayeron como una losa sobre él, dejándolo sin aliento. Miró a esos niños, sus miradas inocentes, y sintió un vacío en el pecho que ninguna riqueza podía llenar. Jimena, con el rostro marcado por el tiempo y el esfuerzo, sostuvo su mirada, cada palabra destilando la fuerza de años de desengaño. Ellos no te necesitan, y yo tampoco. Tú tienes tu mundo, Cristóbal. Nosotros aprendimos a vivir en el nuestro. Él intentó replicar, pero su voz se quebró. Los niños seguían observándolo, como si lo juzgaran desde la pureza de su mirada. En ese instante, Cristóbal comprendió que por primera vez en su vida había algo que su dinero no podía comprar. El instinto maternal de Jimena se encendió como una llama, obligándola a colocarse frente a sus hijos, su protección más sagrada. Nadie la había confrontado de esa manera, mucho menos un hombre como Cristóbal Valdés. Su porte destilaba riqueza y poder, y el aire se llenaba de una tensión casi palpable mientras él la miraba, sus ojos penetrantes buscando respuestas. «Eso no es asunto tuyo»,
dijo ella con una frialdad aparente, aunque sus manos temblaban levemente al aferrar la pequeña mano de uno de sus hijos. La mirada oscura y desafiante de Jimena no se apartó de los ojos de Cristóbal, como si intentara poner un muro entre ellos, evitando que su presencia amenazara el mundo que tanto le había costado construir. Cristóbal, resistiendo la creciente inquietud que le golpeaba en el pecho, se quitó los lentes oscuros y dejó al descubierto sus ojos claros. Era imposible ignorarlo. Esos mismos ojos estaban reflejados en los rostros de los niños, una coincidencia tan inquietante que su sangre hervía al enfrentar lo que parecía ser una verdad indiscutible. «Claro que es asunto mío», replicó él, dando un paso más hacia ella, su voz cargada de una mezcla de asombro y determinación. «Estos niños son idénticos a mí. No puedes negar lo obvio». El silencio que siguió fue tan pesado que parecía detener el tiempo y contener el aire a su alrededor. Jimena se quedó inmóvil, mirando de los niños a Cristóbal, como si el parecido irrefutable fuera una sentencia que jamás esperó enfrentar. Un nudo de angustia se formaba en su garganta, pero su voz intentó mantener una firmeza quebradiza, levantando una barrera de palabras entre su vida y ese hombre que amenazaba con desmoronar su realidad. «No tienen papá», dijo ella al fin, susurrando cada palabra como un escudo protector, aunque no pudo evitar el temblor en su tono. «Solo me tienen a mí, y nada ni nadie cambiará eso». Cristóbal dio otro paso, manteniendo la intensidad de su mirada fija en ella, sin rastros de agresión, pero con una sinceridad que nunca había mostrado. Su mente giraba con preguntas, y al tiempo que comprendía que ese momento cambiaría sus vidas para siempre, algo en su interior, algo desconocido, se rompía y desmoronaba. «Mira, soy Cristóbal Valdés», dijo, su voz cada vez más baja y cargada de una emoción que apenas podía comprender él mismo. «Juro que no quiero hacerles daño, pero necesito saber la verdad. ¿Quién es el padre de estos niños?» Jimena lo miró sin parpadear. Su silencio era una respuesta en sí misma, un secreto latente que prefería proteger. Pero Cristóbal no retrocedió, observándola mientras sus pensamientos exploraban cada rincón de su memoria, como buscando una pista perdida. Entonces, un recuerdo, uno casi enterrado, surgió en su mente. La imagen de una firma apresurada, una noche en la que apenas le prestó atención a los documentos de una clínica de fertilidad, algo que nunca imaginó podría alcanzarlo así. «Dime algo», murmuró, avanzando otro paso, cada palabra llena de una urgencia inexplicable, como si lo que estaba en juego fuera más que el simple entendimiento. «¿Tú estuviste en la clínica de fertilidad Santa María hace 5 años?» Jimena sintió que la sangre se le congelaba en las venas, paralizada por la fuerza de la verdad que flotaba en el aire. Su respiración se volvió pesada, la tensión entre ambos era casi tangible, y mientras se miraban, Cristóbal supo que había dado con la respuesta que temía y deseaba a partes iguales. En esos ojos cargados de secretos, él encontró una certeza que jamás pensó que cambiaría su vida entera. El rostro de Jimena se volvió aún más pálido. Sus labios temblaban ligeramente mientras intentaba mantener la compostura, pero era inútil. La verdad se filtraba en cada fibra de su ser, desbordándose en su mirada y en su silencio. Los recuerdos de aquellos días oscuros y solitarios volvían a su mente, como una tormenta que arrasaba con todo a su paso, llevándola de regreso a tiempos de incertidumbre y decisiones desesperadas. Incapaz de sostener la mirada penetrante de Cristóbal, bajó los ojos, temblorosa, mientras los niños seguían jugando, sin saber que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre.
Yo, balbuceó, tragando saliva, su voz apenas audible. Sí, estuve allí. El mundo de Cristóbal se tambaleó como si el suelo se hubiera desvanecido bajo sus pies. Todo comenzaba a tener sentido, aunque no de la manera que él hubiera imaginado jamás. Aquella decisión tomada años atrás, en momentos de desesperación y lucha, regresaba para enfrentarlo con una fuerza devastadora. Recordaba cómo, cuando apenas estaba consolidando su carrera en el mundo de los negocios y la bolsa de valores, había recurrido a algo que prefería olvidar: donar esperma a cambio de una suma rápida de dinero. No era una historia que él contara a nadie, y hasta ahora le parecía algo insignificante, una medida temporal en tiempos difíciles. Sus manos temblaban al recordar el acuerdo con la clínica. Le habían asegurado que su donación sería utilizada una sola vez y exclusivamente para una mujer. Cristóbal había confiado en esa promesa. Sin embargo, aquí, frente a él, estaban 4 niños que lo reflejaban a él, como si fueran pequeños espejos de su propio rostro. Todo su mundo, su certeza y control, se desmoronaban frente a esta nueva realidad. Se pasó una mano por el cabello, incapaz de asimilar completamente lo que estaba ocurriendo. Entonces, murmuró, tomando aire en un intento desesperado por calmarse. ¿Son mis hijos? Jimena asintió lentamente, sin levantar la vista, como si cada palabra que salía de su boca pesara toneladas. En el aire quedó suspendida una verdad aplastante, algo que ni el silencio podía ignorar. Cristóbal, sacudido hasta lo más profundo, la miró fijamente, sus ojos llenos de una mezcla de incredulidad, dolor y determinación. Sabía que esto cambiaría su vida para siempre. Sube al auto con los niños, no hagas preguntas, necesito tu ayuda, es de vida o muerte. Jimena lo miró con incredulidad. En sus ojos brillaba una mezcla de miedo y confusión. La intensidad de las palabras de Cristóbal la dejaban paralizada. Instintivamente, quiso alejarse, tomar a sus hijos y huir de esa situación que no había pedido. Pero algo dentro de ella le decía que debía escuchar, que debía darle una oportunidad para hablar y entender quién era realmente ese hombre que, de repente, parecía tener un vínculo inquebrantable con sus hijos. Los niños miraban a su madre con curiosidad, sus pequeños rostros llenos de preguntas sin respuesta. Después de un segundo de duda, finalmente, Jimena respiró hondo y asintió. «Está bien», susurró, sabiendo que esa simple palabra cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Los niños, al ver a su madre entrar al auto, la siguieron sin decir una palabra, aunque la confusión y la curiosidad iluminaban sus caritas. El rugido del motor llenó la calle mientras el Bugatti Chiron arrancaba con una potencia controlada, y Cristóbal aceleró hacia lo desconocido, sus pensamientos hechos un torbellino de preguntas y dudas que le taladraban la mente. Dentro del auto, un silencio pesado llenaba el ambiente, un silencio tan denso que parecía envolverlos y ahogar cualquier intento de conversación. Cristóbal mantenía las manos firmes sobre el volante, su vista fija en el camino, pero su mente estaba atrapada en un conflicto interno. Algo en su pecho se revolvía, una sensación desconocida de responsabilidad y algo más, algo mucho más profundo que lo consumía. Jimena, a su lado, miraba por la ventana, el corazón latiéndole a toda velocidad, preguntándose a dónde los llevaba este hombre cuya presencia apenas entendía. Los niños observaban en silencio, sus ojos llenos de curiosidad por el auto lujoso que los rodeaba, ajenos a la tormenta que se cernía sobre los adultos. De pronto,
Cristóbal rompió el silencio con una voz grave, apenas un susurro. Nunca imaginé que algo así fuera posible, que algo que hice en el pasado pudiera cambiar mi vida de esta forma, dijo sin quitar la vista del camino, mientras una extraña mezcla de determinación y angustia comenzaba a instalarse en su corazón. Jimena no respondió, pero una sensación de inquietud comenzó a crecer en su interior. No sabía hacia dónde los llevaría este camino, pero sabía que aquel encuentro y aquel hombre cambiarían sus vidas para siempre. Jimena, sentada a su lado, mantenía la mirada fija en el horizonte, ignorando el lujo que la rodeaba, con su mente y su corazón anclados en los niños que iban en el asiento trasero. Sus pequeños cuerpos se movían tranquilos, ajenos a la marea de tensión que comenzaba a invadir a los adultos. Cristóbal finalmente rompió el silencio que se había vuelto sofocante. Su voz, apenas un susurro cargado de tensión, llenó el espacio. «¿Cómo te llamas?», preguntó con un interés genuino y una extraña vulnerabilidad en su tono. «Jimena Pérez Salgado», respondió ella, casi en un murmullo, como si su voz arrastrara consigo el peso de su pasado. Cristóbal asintió, sin apartar la vista de la carretera, pero su mente era un torbellino. Guardó silencio unos segundos antes de lanzar la pregunta que lo carcomía. «¿Por qué tuviste que recurrir a la donación de esperma?». Hizo una pausa, eligiendo las palabras cuidadosamente para no parecer demasiado directo. «Una mujer como tú, fuerte, hermosa, ¿qué fue lo que te llevó a tomar una decisión así?». Jimena desvió la mirada hacia la ventana, sorprendida y vulnerable ante la intensidad de la pregunta. Sus labios se apretaron, tratando de contener el dolor que todavía le causaban esos recuerdos. Luego de unos segundos de reflexión, suspiró y con la voz calmada pero llena de una valentía dura y desgarradora, comenzó a hablar. «No siempre es fácil explicar por qué elegimos ciertos caminos», dijo con un tono bajo, casi nostálgico. «A veces la vida te arrastra por senderos que nunca pensaste tomar, y sin darte cuenta, estás luchando por cosas que jamás imaginaste». Cristóbal escuchaba sin decir palabra, su atención completamente enfocada en cada palabra que ella pronunciaba. Su respiración era lenta, pesada, como si temiera interrumpir aquel momento cargado de honestidad. «Vine a Estados Unidos desde México hace 5 años», continuó ella, con un hilo de voz que parecía flotar entre suspiros. «Tenía un esposo allá. Al principio todo era lindo, o eso creía. Pero poco a poco comenzó a menospreciarme, a humillarme, porque no podía darle un hijo». Jimena hizo una pausa, y en ese instante Cristóbal notó cómo sus manos temblaban levemente, como si los recuerdos la consumieran desde dentro. Ella, luchando contra la ola de emociones, continuó. «Durante 3 años, él me repetía que mi valor dependía de si podía ser madre. El diagnóstico de infertilidad cayó sobre mí como una sentencia de muerte. Mi matrimonio se vino abajo, no porque yo lo quisiera, sino porque él no podía verme como nada más que un fracaso. Me dejó y yo me quedé sola, con mi dignidad rota, pero con la decisión firme de no permitir que nadie definiera mi valor de nuevo». Cristóbal sintió una punzada en el pecho, un dolor desconocido que lo sorprendió. Jamás había imaginado la historia que había detrás de esa mujer que ahora compartía con él su verdad. Miró brevemente a los niños en el espejo retrovisor. Ver sus rostros llenos de inocencia le provocaba una sensación de responsabilidad que le pesaba en el alma. Después de aquello,
prosiguió ella con una determinación que Cristóbal no había visto antes. Con el poco dinero que obtuve tras el divorcio, decidí que sería madre a mi manera, sin que nadie me lo impidiera. Vine a Estados Unidos, invertí todo lo que tenía en esa inseminación. Sabía que era un riesgo, pero cuando la vida te empuja al borde del abismo, tienes que decidir si saltas con miedo o con fe. Jimena respiró hondo, como si aquel último recuerdo le quemara por dentro. Así nacieron mis cuatrillizos. Son lo único que tengo, mi única familia. El silencio que siguió fue casi insoportable. Cristóbal, sin saber qué responder, miraba el camino, pero su mente estaba lejos de ahí, perdida en las palabras de Jimena. Algo en su interior se removía, una sensación de conexión y responsabilidad hacia esos niños que no había pedido, pero que ahora parecían formar parte de su vida. Finalmente, su voz se hizo escuchar, pero era más grave y seria que antes. Jimena, no puedo ignorar esto. Ellos también son parte de mí. Son mis hijos. No sé qué significa esto ni cómo vamos a manejarlo, pero quiero ser parte de sus vidas. Quiero que sepan quién soy. Jimena lo miró sorprendida, con miedo y dudas reflejándose en su rostro. Sabía que no sería fácil, que aquel hombre frente a ella podría complicar aún más su vida y la de sus hijos. Pero también entendía que este encuentro no era casualidad. Había algo más fuerte que los unía, algo que apenas comenzaba a entender. ¿Y qué esperas de mí, Cristóbal?, preguntó en un susurro, con una mezcla de desafío y vulnerabilidad. Cristóbal tragó saliva y respondió con la voz cargada de una promesa que él mismo no comprendía del todo. No lo sé aún, Jimena, pero creo que ellos y tú ya son parte de mi vida. Jimena mantenía la vista fija hacia adelante, sin prestar atención al lujo que la rodeaba. Todo su ser estaba concentrado en los niños, en su energía desbordante y en esa inocencia que la vida aún no había tocado. Cristóbal la observaba de reojo, impresionado no solo por su historia, sino por la fortaleza con la que la contaba. Jamás había conocido a alguien como ella, alguien que no midiera el valor de la vida en dinero o poder. Jimena tenía una profundidad que él no comprendía del todo, pero que, por alguna razón, le resultaba fascinante. ¿Sabes?, dijo ella con una pequeña sonrisa que no ocultaba la tristeza en su mirada. A veces, la vida te rompe en 1000 pedazos y tienes que reconstruirte desde la nada. Los que solo ven lo que brilla no entienden eso. Mis hijos, ellos son ese tesoro enterrado. No importa cómo llegaron a mi vida. Ellos son mi razón de vivir. El silencio llenó el auto, cargado de una tensión que Cristóbal no podía sacudirse. Algo en su interior comenzaba a cambiar, una sensación que no sabía cómo definir. Y entonces, como un eco que rompía el silencio, el Bugatti se detuvo frente a una imponente mansión. Los portones de hierro se abrieron automáticamente, revelando una propiedad que parecía extenderse hasta donde alcanzaba la vista. Los niños saltaron del coche con entusiasmo, corriendo entre los jardines perfectamente cuidados, sin poder contener la emoción de descubrir aquel nuevo espacio. «Chicos, tranquilos», exclamó Jimena, intentando mantener el orden, aunque sabía que era inútil. Cristóbal, observando la escena, dejó escapar una sonrisa tranquila, dejando entrever un lado desconocido para Jimena. «Déjalos, Jimena», dijo él con voz suave. «Están en su casa, en la casa de su padre». La frase quedó suspendida en el aire, tan inesperada como inquietante. Jimena lo miró, incrédula,
tratando de descifrar el significado de aquellas palabras. ¿En qué momento había pasado de ser una madre solitaria a estar ahí, en la casa de un hombre que apenas conocía? ¿Por qué nos trajiste aquí, Cristóbal?, preguntó, intentando ocultar la desconfianza en su voz. Dijiste que era algo de vida o muerte. ¿Qué significa todo esto? Cristóbal la observó en silencio, y en su mirada había algo profundo, algo que ella no lograba comprender. Después de una pausa, extendió su mano hacia ella y con una voz más suave y un tono enigmático, le dijo: «Sígueme, Jimena, quiero mostrarte algo que te ayudará a entender». Jimena dudó por un instante, atrapada entre la curiosidad y el temor, pero al ver a sus hijos explorar con alegría los jardines, su resistencia se fue disipando. Con un leve asentimiento, llamó a los pequeños, y todos juntos siguieron a Cristóbal hacia el interior de la mansión. La casa era imponente, llena de detalles lujosos que la abrumaban. Cada rincón parecía diseñado para impresionar. Jimena se sentía fuera de lugar en ese mundo de opulencia, pero lo que más le inquietaba era el misterio que parecía envolver a Cristóbal. Él la guió hasta una sala apartada, donde un retrato colgaba en la pared. En la pintura, una mujer de rostro serio y cálido la miraba desde el lienzo, y algo en sus ojos le resultaba familiar. «Ella fue mi madre», dijo Cristóbal, su voz teñida de nostalgia. «Y tú me recuerdas a ella, Jimena. Esa fuerza, esa determinación, la misma que veo en ti». Jimena observó el retrato en silencio, sintiendo una extraña conexión que no podía explicar. Al girarse hacia él, notó en su rostro un brillo de vulnerabilidad que no esperaba. «Cristóbal», comenzó, pero él la interrumpió, hablando con una intensidad que la desarmó. «Jimena, estos niños son la única familia que tengo. No sé cómo ocurrió todo esto, pero quiero ser parte de sus vidas, y de la tuya también». Jimena lo miró, incrédula, con una mezcla de miedo y sorpresa. ¿Cómo podía él, alguien tan ajeno a su realidad, pretender entrar en sus vidas de esa manera? «No estoy buscando a un padre para mis hijos», dijo con firmeza, aunque su voz temblaba levemente. «Ellos son mi mundo, mi fuerza. No quiero que nada ni nadie venga a complicar nuestras vidas». Cristóbal asintió lentamente, procesando sus palabras pero sin dar un paso atrás. «No vine a arrebatarte nada, Jimena. Vine porque estos niños, y tú, ya forman parte de mí, aunque sea difícil de entender. No sé cómo explicar lo que siento, pero quiero estar aquí para ellos y para ti». Jimena permaneció en silencio, mirando a sus hijos jugar sin preocupaciones en ese jardín que, hasta hacía poco, no había sido más que un sueño imposible. Y aunque una parte de ella dudaba, otra comenzaba a abrirse a la posibilidad de que, tal vez, ese hombre frente a ella podría ser una pieza que faltaba en su historia. Atravesaron el vestíbulo, rodeados de columnas imponentes y arte antiguo que parecía observarlos en la penumbra. El sonido de sus pasos resonaba en el eco silencioso de la mansión, y aunque Cristóbal no decía nada, su actitud transmitía una seriedad que Jimena no podía ignorar. Frente a una puerta de madera tallada, Cristóbal se detuvo, y mirándola con una intensidad nueva en sus ojos, le pidió que esperara con los niños afuera. Jimena, sorprendida y llena de preguntas, lo observó entrar en silencio. Tras unos segundos, la puerta se abrió de nuevo y él asomó la cabeza, asintiendo para que pasaran. Al cruzar el umbral, Jimena y los niños se encontraron en una habitación oscura, donde la única luz provenía de una lámpara suave junto a una cama antigua.
—¿Cristóbal? ¿Eres tú? Se oyó una voz frágil desde el interior, temblorosa y débil. Sentada en la cama estaba una anciana de rostro cansado y cabello blanco, cuyos ojos, apenas nublados por la edad, reflejaban una fuerza interna, como si aún guardara en ellos la chispa de una juventud lejana. Al escuchar su voz, Cristóbal se acercó lentamente, y en ese instante, Jimena notó cómo desaparecía la dureza en su rostro, dando paso a una ternura que la tomó por sorpresa. «Es mi abuela», murmuró Cristóbal mirándola de reojo. «Ella es la mujer que me crió, la persona que más amo en este mundo». La habitación quedó en silencio, un silencio cargado de emociones contenidas que hacían el aire más denso. Cristóbal se acercó a la cama, tomó con cuidado la mano de su abuela y le habló con una dulzura que Jimena no le conocía. «Abuela, no quiero que te vayas de este mundo sin cumplir uno de tus mayores deseos», susurró, su voz quebrándose ligeramente. «Siempre me dijiste que querías ver a mi familia crecer, que querías conocer a mis hijos». La abuela parpadeó lentamente, como si cada palabra resonara en lo más profundo de su ser, y un brillo de emoción se encendió en sus ojos. «Hoy te he traído algo especial», continuó Cristóbal. «No es solo un bisnieto, te he traído 4». La anciana apenas respiró, y sus ojos se abrieron con asombro mientras una lágrima silenciosa rodaba por su mejilla. «¿4?» repitió en un susurro apenas audible, como si no pudiera creerlo. «¿Mis bisnietos?» Jimena, sintiendo la profundidad del momento, se arrodilló junto a la cama, miró a la abuela a los ojos y le tomó suavemente la mano con ternura. «Sí, señora, ellos son sus bisnietos», dijo, susurrando cada palabra con el corazón en la garganta. «Estos pequeños han sido mi luz en la vida, mi fuerza, y ahora también son parte de la suya». La abuela la miró fijamente, como si intentara ver más allá de la superficie, y al cabo de unos segundos le apretó la mano con la poca fuerza que le quedaba. «Hija, eres como un regalo que el cielo ha enviado a esta casa», murmuró la anciana, su voz débil, pero llena de una calidez que atravesaba el silencio. «No sé cómo llegaste aquí ni por qué, pero sé que estos niños han encontrado a su verdadera madre. Tú eres el río de vida que esta casa necesitaba, y tu amor será la raíz que dé fuerza a su futuro». Jimena sintió como una lágrima caía por su mejilla. Las palabras de la anciana eran como una caricia a su corazón herido, y en ese momento comprendió que, de alguna manera, había encontrado un lugar en esa casa, un espacio que no había buscado, pero que ahora parecía pertenecerle. Cristóbal observaba la escena con el rostro lleno de emoción. Sus ojos reflejaban algo que no podía expresar con palabras. Era como si, por primera vez, el peso de su vida estuviera siendo compartido y se sintiera liberado de una carga invisible. De pronto, los niños, tímidos al principio, se acercaron a la cama, mirando a la anciana con curiosidad y admiración. Ella les sonrió, tocando sus rostros uno a uno, susurrando palabras de bienvenida mientras ellos reían suavemente, aceptando su abrazo. La conexión entre todos ellos era casi tangible, y en ese instante Jimena supo que sus vidas jamás volverían a ser las mismas. El silencio regresó, pero era un silencio lleno de paz, de amor y de una promesa de futuro que nadie en la habitación habría imaginado. El eco de sus pasos resonando en la inmensidad de la mansión, y Jimena sentía cómo su vida daba un giro inesperado con cada paso. La abuela había visto algo en ella,
algo que nadie más había notado jamás, y ese reconocimiento parecía despertar en Jimena un sentimiento que nunca había sentido tan profundamente, el de pertenecer, el de ser aceptada sin condiciones. La anciana, aún rodeada por sus bisnietos, observaba a Jimena con una ternura que traspasaba el tiempo y las palabras. «Gracias, hija», murmuró la anciana, su voz apenas un susurro, cargada de gratitud. «Gracias por traer luz a esta familia. Te bendigo desde lo más profundo de mi ser». Jimena sintió cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Las palabras de la abuela eran tan inesperadas como sinceras. Un lazo se había formado entre ambas, y por primera vez en mucho tiempo, Jimena sintió que su lucha y su sacrificio tenían sentido. Los niños, que hasta ese momento observaban en silencio, se acercaron a la cama de la abuela y se acomodaron a su lado con la confianza y el amor que solo los niños pueden ofrecer. Al verlos, la anciana sonrió, rodeándolos con sus brazos frágiles. «Ahora sé que puedo irme en paz», susurró, mirando a Cristóbal con una calidez profunda, «porque veo que has encontrado lo que realmente importa». Jimena, profundamente conmovida, tomó la mano de la abuela y se inclinó para besarla, sellando así una promesa silenciosa de amor y lealtad. La abuela miró a Jimena y luego a los niños, con ojos que reflejaban la sabiduría de toda una vida. «¿Cómo se llaman estos ángeles que me has traído?», preguntó en voz baja, como si sus palabras fueran un secreto compartido solo entre ellas. Jimena, con una mezcla de orgullo y amor, contestó: «Cada uno de ellos lleva un nombre con un significado especial. Amandil es el primero. Su nombre significa que el amor es la fuerza que todo lo vence. Liora, la segunda, representa la luz que siempre encuentra su camino en la oscuridad. Dahara, la tercera, es el milagro de lo divino en lo cotidiano. Y Yamatus, el cuarto, es el amor eterno, el que nunca se apaga». La anciana, conmovida hasta las lágrimas, tomó las manos de los niños con infinita ternura. Cristóbal, que había estado observando en silencio, sintió cómo una lágrima se deslizaba por su mejilla. Este era un momento que nunca había imaginado vivir. Frente a él no solo estaban 4 niños, sino la promesa de algo eterno, de una vida y un amor que él ni siquiera había soñado. Esa noche, después de aquella escena llena de emociones, Cristóbal sintió que no podía permitir que Jimena y los niños regresaran a la pequeña casa donde vivían. Mientras se encontraban en la sala, el ambiente era cálido y tranquilo. Los niños, adormilados, descansaban sobre las piernas de Jimena, quien miraba el entorno con una mezcla de asombro y duda. Cristóbal rompió el silencio, hablando con una intensidad que dejaba ver el peso de su decisión. «Quiero que te quedes aquí», dijo, su voz firme pero suave. «Esta casa tiene espacio de sobra y no quiero que regresen a ese lugar pequeño. Aquí tendrán todo lo que necesitan, sin preocupaciones, sin temores. Mañana podemos ir por sus cosas, comprar lo que haga falta, pero esta noche quiero que se queden». Jimena lo miró, sorprendida, mientras su corazón latía con fuerza. Las palabras de Cristóbal resonaban en ella, ofreciéndole una seguridad que nunca antes había conocido. Era una propuesta llena de generosidad, pero también de algo más profundo, algo que Jimena no lograba definir pero que intuía intensamente. «Cristóbal», murmuró ella, su voz temblando levemente. «No sé qué decir. Esto es más de lo que podríamos haber soñado». Él sonrió levemente, y al tomar su mano, la apretó con un gesto que le transmitía confianza.
No tienes que decidir ahora, le dijo, su voz cargada de una sinceridad que la conmovió. Solo quiero que sepan que este es su hogar también, que aquí no les faltará nada y que pueden construir una vida sin temores, una vida en paz. Jimena, con el corazón en la mano, sintió que, por primera vez, las paredes de aquella enorme mansión ya no eran frías ni ajenas. Ahora eran el símbolo de un nuevo comienzo, uno que sin haberlo planeado podría convertirse en el destino que siempre había buscado para ella y sus hijos. Jimena miraba a Cristóbal, algo desconcertada por su generosidad y el cambio que veía en él, pero sabía que sus palabras eran sinceras. Su vida había sido una lucha constante, y este hombre, con todas sus complejidades, parecía ofrecer algo más que riqueza material. Ofrecía autenticidad, una calidez humana que resonaba en lo más profundo de su ser. No siempre las cosas materiales traen felicidad, Cristóbal, dijo suavemente, acariciando a los niños que dormitaban junto a ella. Pero a veces, recibir lo que se nos ofrece con gratitud también es un acto de amor. Porque el amor no solo se mide por lo que damos, sino por lo que estamos dispuestos a aceptar. Cristóbal la miró en silencio, captando la profundidad de sus palabras. En ese momento, los niños comenzaron a despertarse y al ver a Cristóbal cerca, corrieron hacia él con una mezcla de risas y gritos. «¡Mira a mamá!», gritaban entre risas, mientras uno a uno se aferraba a las piernas de Cristóbal, compitiendo por quién podía abrazarlo con más fuerza. «Yo lo abrazo más fuerte», decía uno de los pequeños, mientras otro replicaba. «No, yo lo abrazo más fuerte». Cristóbal no pudo contener más sus emociones, y con lágrimas de pura felicidad los abrazó a todos. Ese calor que sentía en su corazón era algo completamente nuevo, una sensación de pertenencia y amor que jamás había experimentado. «Vayan a descansar, mis pequeños», dijo, sonriendo entre lágrimas. «Mañana será un día muy especial para todos». Jimena observaba desde la distancia, viendo cómo ese hombre, quien al principio parecía tan distante y ajeno, se transformaba poco a poco. Era como si el amor de esos niños hubiera llegado a lo más profundo de su ser, revelando una persona completamente diferente. Al día siguiente, el sol resplandecía y Cristóbal, Jimena y los niños comenzaron un día lleno de nuevas experiencias. La primera parada fue en una boutique exclusiva, donde los niños, con asombro y emoción, probaban ropas nuevas de colores vivos y telas suaves. Cada prenda que se ponían parecía hacerlos brillar aún más. Luego, se dirigieron a un lujoso restaurante en Polanco, donde el almuerzo estuvo lleno de risas y juegos. Mientras los niños reían, Jimena miró a Cristóbal y le dijo en voz baja: «No son las cosas materiales las que hacen que este día sea tan especial. Es la alegría de los niños, la paz que compartimos. Es en estos momentos cuando encontramos las verdaderas riquezas, aquellas que el tiempo no podrá llevarse jamás». Cristóbal la miró, admirando su sabiduría. «Tienes razón, Jimena. Lo material siempre ha estado ahí, pero momentos como este, nunca, hasta ahora». Después del almuerzo, fueron a un parque donde los niños se divirtieron en columpios, carruseles y toboganes. Sus risas resonaban en cada rincón. La tarde culminó con una visita a una heladería famosa, donde compartieron enormes copas de helado y se regalaron miradas cómplices y sonrisas llenas de satisfacción. Finalmente, al regresar a la mansión al caer la noche, los niños estaban agotados pero felices. Al entrar al vestíbulo, Jimena notó algo inusual.
Un camino de pétalos de flores llevaba hasta el salón principal, donde luces suaves iluminaban el espacio, y en el centro de la sala se encontraba una mesa decorada con fotos de la familia. Jimena se acercó, impresionada, y notó una foto en particular. Era una foto de ella y los niños, tomada sin que ella se diera cuenta durante el almuerzo. Cristóbal, observando su reacción, se acercó y le susurró: «Quiero que se sientan en casa. Ustedes son mi familia ahora». Jimena sintió cómo el corazón se le llenaba de emoción. Los niños, al ver las fotos, también se emocionaron, rodeando a Cristóbal y a Jimena con abrazos y risas. En ese instante, Jimena entendió que había encontrado algo que había creído perdido: un hogar. Pero justo cuando pensaba que la noche no podía ser más perfecta, escucharon un golpe en la puerta. Cristóbal se tensó por un momento, sin saber quién podía ser a esas horas, y abrió la puerta para descubrir a una figura inesperada del pasado. La tensión llenó el ambiente, y Jimena lo miró con preocupación mientras él trataba de procesar lo que estaba ocurriendo. «Cristóbal, tenemos que hablar», dijo la voz en la entrada, cargada de una intensidad que llenó el aire de intriga. Jimena y los niños observaron en silencio, sabiendo que, en ese instante, el mundo que recién comenzaban a construir juntos estaba a punto de cambiar. Al final de la sala se encontraba una figura imponente, una mujer de porte elegante, envuelta en un costoso abrigo de piel y brillando con joyas de exquisita opulencia. Su cabello estaba recogido en un peinado que parecía esculpido, y todo en ella irradiaba la fría perfección de la alta moda. Era una visión impactante, como sacada de una pasarela europea, y su presencia llenaba la sala de una tensión pesada. Cristóbal se detuvo en seco al verla. Su rostro palideció al instante, y el silencio se volvió denso, asfixiante. «¿Quién es esta dama tan elegante, Cristóbal?», preguntó Jimena, con una mezcla de sorpresa y desconfianza al notar la reacción de Cristóbal, quien parecía atrapado por el pánico. Sin responder, Cristóbal se quedó paralizado, incapaz de articular una palabra. La mujer percibió su incomodidad, y al notar de inmediato el parecido entre los cuatrillizos y Cristóbal, una sonrisa irónica se dibujó en su rostro. «Déjame responder por él, querida», dijo con voz sedosa y un toque de burla, dando un paso adelante. «Veo que Cristóbal está tan emocionado de verme que ha perdido el habla. Soy Rosa Ortega Vergara, la reconocida diseñadora de moda y la prometida de Cristóbal. He venido a casarme con él». Las palabras de Rosa cayeron como un balde de agua helada, congelando el ambiente. Cristóbal sintió cómo el aire abandonaba sus pulmones, su mente aturdida por la revelación, y la declaración de Rosa resonó en la sala como un trueno. Su corazón se aceleró y un sudor frío le recorrió la frente. «Espera, ¿qué estás diciendo?», balbuceó, dando un paso adelante, su mirada clavada en Rosa con incredulidad. «No hemos acordado ninguna fecha de matrimonio, Rosa. Sabes que no soy hombre de compromisos. Eso nunca fue parte de nuestros planes». Rosa dejó escapar una risa sarcástica, lanzándole una mirada que parecía cortar el aire. «Eso es lo que tú crees, amor», replicó con un tono cortante acercándose. «Pero te aseguro que cambiarás de opinión. Aunque primero…». Su mirada se deslizó hacia Jimena y luego hacia los niños, con una mezcla de desprecio y burla. «Primero me gustaría saber quién es esta mujer tan… humilde. Y dime, ¿quiénes son estos 4 pequeños que tanto se te parecen, Cristóbal?». Las palabras de Rosa hicieron que Cristóbal titubeara. Miró a Jimena.
pero el nudo en su garganta le impedía hablar. Sentía que el suelo cedía bajo sus pies mientras el peso de sus decisiones pasadas lo aplastaba. Antes de que él pudiera articular una respuesta, Jimena avanzó, con el rostro encendido de determinación. Su voz firme rompió el silencio. «Soy Jimena Pérez, señora», respondió sin apartar los ojos de Rosa. «Y estos son mis hijos». Hizo una pausa deliberada, dirigiendo una mirada desafiante hacia Cristóbal y luego hacia Rosa. «Perdón, corrijo, señora. Estos son nuestros hijos», añadió con énfasis. «Tienen un padre maravilloso, un padre que les ha dado más amor del que usted podría imaginar». Las palabras de Jimena resonaron con fuerza, cayendo como una bomba en la sala. Rosa se quedó inmóvil y por un momento su rostro mostró una mezcla de incredulidad y furia. La sonrisa desapareció de su boca, reemplazada por una expresión de desprecio absoluto. «¿Cristóbal? ¿Es su padre?», repitió cada palabra impregnada de veneno. «¿Cómo podría un hombre tan distinguido fijarse en alguien como tú? Cristóbal siempre ha sido conocido por sus romances con mujeres sofisticadas. No, con cualquiera que se cruce en su camino». Cristóbal intentó intervenir, pero Jimena no le dio la oportunidad. Su mirada se mantuvo fija en Rosa, cada palabra cargada de orgullo. «La sangre no elige por títulos ni por joyas, señora. Estos niños tienen un padre que los ama y, lo crea o no, también tiene una madre que siempre estará a su lado». Rosa, enfrentada a la firmeza de Jimena, dejó escapar un suspiro burlón, aunque el brillo de su mirada delataba su rabia. «No puedo creer que Cristóbal haya caído tan bajo», dijo, girando hacia Cristóbal con una expresión cargada de desprecio. «¿Acaso vas a arruinarlo todo por esto? ¿Por un error?». Las palabras de Rosa atravesaron a Cristóbal como una daga, pero algo en él había cambiado. Los ojos de sus hijos, la mirada inquebrantable de Jimena. Todo eso le daba una fuerza que no había sentido antes. «No es un error, Rosa», respondió, su voz resonando con una seguridad desconocida. «Ellos son mi familia». Rosa abrió la boca, intentando decir algo, pero el brillo en los ojos de Cristóbal, esa chispa de convicción que no había visto nunca antes en él, la detuvo. Sintió que el control sobre él se desmoronaba y, sin más, giró sobre sus talones y salió de la mansión sin decir una palabra. Jimena, aún de pie, miró a Cristóbal. En sus ojos había una mezcla de alivio y asombro, mientras él la observaba con gratitud y admiración. No necesitaban más palabras. La batalla había sido ganada sin necesidad de escándalo. Su familia había pasado la prueba más difícil, y ambos sabían que, a partir de ese momento, nada ni nadie podría separarlos. La atmósfera en la sala era cada vez más tensa. Rosa se acomodó un mechón suelto y con una sonrisa arrogante añadió: «Por supuesto, yo destaco entre todas las demás. Nuestra relación lleva ya 1 año, la más duradera que ha tenido Cristóbal. Soy el amor de su vida, una mujer como ninguna». Cristóbal sintió un torbellino de emociones revolviéndose en su interior. Miraba a Rosa, quien proyectaba una seguridad arrogante, y luego a Jimena, cuyos ojos reflejaban una mezcla de desafío y vulnerabilidad. Reuniendo el valor, Cristóbal interrumpió. «Responde a mi pregunta, Rosa», exigió con un tono más duro de lo habitual. «¿De dónde sacas que vamos a casarnos?». Rosa sonrió con autosuficiencia, se dirigió al sofá con la elegancia de quien está acostumbrada a ser el centro de atención y tomando su bolso de diseño sacó un sobre. De él
extrajo una ecografía y se la mostró a Cristóbal con una sonrisa calculada, entregándosela. «De esto, amor», murmuró en un susurro venenoso. «Es una noticia maravillosa. Vienen 3 niños en camino». Acto seguido, aflojó su abrigo de piel, mostrando el vientre que comenzaba a reflejar un sutil abultamiento. La sala entera pareció contener el aliento. El silencio era denso y opresivo. Jimena miraba a Rosa, manteniendo una expresión serena mientras hablaba con calma. «Señora», dijo Jimena sin vacilar, «la verdadera riqueza de una persona no se mide por sus joyas ni por el dinero que ostenta. El valor está en la pureza de su corazón y en la fuerza con la que ama. A veces, lo más valioso no es lo que brilla, sino aquello que permanece oculto, esperando ser encontrado por quien sabe mirar con sinceridad». Jimena giró hacia Cristóbal y su expresión se volvió cálida al mirar a sus hijos. «Voy a llevar a los niños a descansar», dijo con una voz apenas temblorosa. «Parece que necesitan espacio para los preparativos de tu boda». El silencio que siguió era tan intenso que sofocaba el aire. Los niños, aferrados a las manos de su madre, miraban curiosos mientras ella empezaba a subir las escaleras. Pero antes de que alcanzara el primer escalón, la voz de Cristóbal rompió el silencio. «Detente, Jimena», exclamó con urgencia, su tono cargado de emociones contenidas. «No te vayas». Rosa avanzó hacia él visiblemente indignada. «¿Qué haces rogándole a esta pobre mujer, Cristóbal?», dijo con frialdad. «No tiene sentido que se quede a escuchar una conversación tan íntima. Tenemos tanto que celebrar, amor». Cristóbal la miró y su expresión se endureció, como si al fin algo hubiera hecho clic en su interior. «Esto hay que aclararlo, Rosa», dijo con firmeza sin suavizar su tono. «¿Cómo es que estás embarazada de mí?». Rosa alzó el mentón, su rostro altivo y seguro. «No hay nada que aclarar, Cristóbal. Somos una pareja que se ama y... sucedió. ¿Qué tiene de extraño?». «Fue la noche antes de que me fuera a París», dijo, lanzando una mirada de desprecio hacia Jimena. «Más bien, explícale tú a esta... ¿cómo decirlo? A esta intrusa. ¿Cómo es que tienes cuatrillizos con alguien tan humilde?». Cristóbal apretó la mandíbula, su mirada ahora firme y decidida. Rosa continuó. «Deberías dejar de lado esa tontería del pasado. Esa mujer y esos niños no pertenecen a tu vida real, Cristóbal. Vamos, amor, concentrémonos en lo que realmente importa, nuestro futuro juntos». Jimena miró a Cristóbal y aunque su corazón estaba a punto de romperse, se mantuvo firme. Los niños, sintiendo la tensión, se aferraron a ella. Cristóbal observó el miedo y la confusión en sus ojos, y algo en su interior finalmente se quebró. «No, Rosa, tú no entiendes nada», dijo con voz grave. «Esos niños, ellos son mi familia. Ellos y Jimena son lo único verdadero que tengo». El rostro de Rosa palideció al ver cómo Cristóbal se alejaba de ella y se dirigía hacia Jimena y los niños. Cristóbal se arrodilló junto a ellos tomando las manitas de sus hijos. «Jimena, lamento tanto todo esto, pero por favor, dame la oportunidad de corregir mis errores. Ustedes son lo más importante para mí». Jimena lo miró, sus ojos llenos de lágrimas, pero también de esperanza. La sala entera estaba en silencio, mientras Rosa, visiblemente perturbada, comprendía que su control sobre Cristóbal se había desvanecido por completo. Esto no puede ser. Tú me perteneces», gritó Rosa, fuera de sí. «Tú eres mío».
Cristóbal se levantó, enfrentándola con una calma renovada. No, Rosa, tú nunca me tuviste, porque nunca entendiste quién soy realmente. La familia no se construye con lujos ni posesiones. Se construye con amor y lealtad, algo que nunca encontrarás en el mundo en el que vives. Rosa, furiosa, lanzó una última mirada llena de odio antes de salir de la mansión, dejando tras de sí un aire de derrota. Cristóbal se volvió hacia Jimena y los niños, quienes lo observaban con esperanza y afecto. En ese instante, él supo que había encontrado su verdadera familia y que estaba dispuesto a luchar por ellos sin importar el precio. Jimena sostuvo con fuerza las pequeñas manos de sus hijos. Su mirada recorrió primero a Cristóbal, quien parecía atrapado en un torbellino de emociones, y luego a Rosa, cuya presencia irradiaba arrogancia. Con un ademán decidido, Jimena dio un paso para retirarse, pero antes se volvió para hablar. Cristóbal, eres un hombre maravilloso, y nunca olvides esto. Estos son nuestros hijos, dijo señalando a los pequeños. Amandil, Amatuz, Liora y Zahara. Ellos son lo más importante en mi vida, y ahora también son parte de la tuya. No importa lo que decidas hacer, esta paternidad es tuya si la deseas de corazón. Pero por ahora debo retirarme. Jimena hizo una pausa y miró a Rosa, con una serenidad imperturbable, pero sus palabras tenían un filo que cortaba el aire. Señora, recuerde que el alma más rica no viste sedas ni joyas. Está forjada en el amor y la fortaleza que surgen de la adversidad. Tal vez un día lo entienda. Con esa última frase, Jimena dio la espalda y comenzó a subir las escaleras con los niños. Pero antes de que pudiera alejarse, un sonido inesperado resonó en la sala. El chirrido de una andadera. Todos se volvieron hacia la entrada, donde apareció la figura de la abuela de Cristóbal. Ella avanzaba con pasos inseguros pero decididos, impulsada por la fuerza que los bisnietos le habían devuelto a su vida desde el día anterior. La anciana se detuvo en el umbral de la sala, y su voz, aunque tenue, resonó con autoridad. ¿Qué está pasando aquí?, dirigió su mirada a Jimena, quien estaba a mitad de las escaleras, y con un gesto firme la llamó. «Regresa aquí con mis bisnietos», ordenó mientras los niños que jugaban entre ellos obedecieron al instante, bajando con risas inocentes. La anciana no quitaba la vista de Jimena y los niños, pero al ver la tensión en el rostro de Cristóbal, insistió. «Cristóbal, ¿quieres decirme qué ocurre?». Cristóbal tragó saliva, intentando explicar, aunque el peso de la situación lo sobrecogía. «Abuela, Rosa dice que está esperando 3 hijos míos», respondió con incredulidad en su voz. «Dice que está embarazada y ha empezado a hablar de una boda, pero no entiendo cómo es posible». Rosa, dándose cuenta de que la situación se le escapaba de las manos, se acercó rápidamente a Cristóbal y le tomó el brazo. Con una sonrisa calculada, intentó suavizar la tensión. «Cristóbal, cariño, lo importante es que estamos esperando 3 bebés», dijo en un tono dulzón, buscando sonar conciliadora. «Esto debería ser motivo de alegría, no de dudas, después de todo lo que hemos superado juntos». La abuela dirigió su mirada penetrante hacia Rosa, y en sus ojos había una firmeza inquebrantable. «Eso no es verdad, Rosa», declaró la anciana, su voz quebrándose apenas un instante, pero rápidamente recuperó su fuerza. «No puedes estar esperando hijos de mi nieto». El silencio que siguió fue absoluto, y todos, incluyendo a Cristóbal, quedaron inmóviles. El rostro de Rosa, por primera vez, reflejó sorpresa. Sus labios temblaban, y el brillo de su arrogancia desapareció.
Cristóbal se acercó a su abuela, su expresión llena de desconcierto. «¿A qué te refieres, abuela?», preguntó apenas susurrando. La abuela respiró profundamente y con la mirada fija en Rosa, explicó: «Cristóbal, esta mujer no es quien dice ser. Antes de que regresara a esta casa, investigué su vida, y lo que descubrí es algo que tú y nuestra familia no podemos aceptar. Rosa ha manipulado antes con la promesa de un embarazo. No eres el primer hombre al que intenta engañar». Rosa se irguió, tratando de recuperar su compostura, pero el pánico era visible en sus ojos. Con voz temblorosa intentó defenderse. «¿Qué estás insinuando?», exclamó, su tono desesperado. «Yo no he hecho nada. Cristóbal es el padre de mis hijos, y nadie, ni tú ni nadie más, puede negar eso». La abuela la miró con una mezcla de lástima y desprecio. «¿De verdad crees que puedes engañarnos a todos?», replicó con frialdad. «He visto tu juego antes, Rosa, y ya me he asegurado de que esta vez no puedas arruinar nuestra familia». Cristóbal se volvió hacia Rosa, su mirada ahora cargada de decepción y enojo. Todo lo que había creído, todo lo que había sentido, comenzaba a desmoronarse. «Rosa, si tienes pruebas de lo que dices, este es el momento de mostrarlas», dijo con voz firme. Pero Rosa titubeó sin poder mantener la fachada. La seguridad que la caracterizaba se había desmoronado. El silencio en la sala era tan profundo que incluso los niños percibían la gravedad de la situación y se aferraban a Jimena, quien mantenía una calma y dignidad admirables. Finalmente, la abuela se volvió hacia Jimena y su expresión cambió. Una calidez y gratitud brotaron en sus ojos. «Jimena, tú y tus hijos tienen un lugar en esta familia», afirmó con una suavidad que contrastaba con la tensión de momentos antes. «Lo sé desde el momento en que los vi. No necesito nada más para saberlo». La decisión de la abuela era clara. Cristóbal miró a Jimena y a sus hijos, y en su corazón sintió una certeza que le dio la fuerza para finalmente poner fin a los engaños de Rosa. Rosa, con el rostro completamente pálido por la sorpresa, soltó el brazo de Cristóbal sin poder encontrar las palabras para defenderse. Por primera vez, la seguridad que siempre la había acompañado se tambaleaba. «¿Cómo puede decir eso, señora?», balbuceó Rosa, tratando de recuperar su porte altivo. «¿Acaso me está llamando mentirosa? ¿O prefiere que una desconocida sin estatus sea quien continúe su linaje en lugar de alguien como yo?» La abuela, apoyada en su andadera, dio un paso adelante. Su expresión se endureció, mezclando alivio con una firmeza que hizo temblar el ambiente. «Voy a responderte, Rosa, y lo haré sin rodeos», dijo, con una calma que resultaba cortante. «Sí, te estoy llamando mentirosa. Y sí, prefiero 1000 veces a una mujer humilde y honesta que a alguien como tú para llevar adelante el apellido de mi familia». Los ojos de Rosa se llenaron de incredulidad y rabia, pero antes de que pudiera articular una respuesta, la abuela dirigió su mirada hacia Cristóbal. Había en sus ojos un destello de tristeza y a la vez de sabiduría. «Cristóbal, hijo mío, hay algo que nunca llegaste a saber. Algo que creí que sería tu decisión revelar algún día, pero hoy es el momento de que sepas la verdad», dijo, su tono suave pero cargado de una autoridad que era imposible ignorar. «Hace 3 años te enfrentaste a una grave enfermedad testicular, una condición que te llevó al quirófano. Aprovechaste esa situación para hacerte una vasectomía, una decisión que tomaste sin decírmelo,
pensando que sería fácil ocultarlo. Cristóbal la miró, completamente desconcertado, su mente luchando por comprender. «¿Cómo lo sabes, abuela?», murmuró con los ojos llenos de sorpresa y vergüenza. «Yo pensé que solo sabías lo de la cirugía correctiva, nunca lo de la vasectomía». La abuela asintió lentamente, apoyando sus manos temblorosas en la andadera mientras lo miraba con una mezcla de cariño y firmeza. «Lo supe porque estuve a tu lado cuando el doctor te explicó todo. Conozco esa chispa en tus ojos cuando estás planeando algo en secreto, Cristóbal. Así eras de niño, y nada ha cambiado. Después de que saliste del quirófano, hablé con los médicos. Sabía que querías evitar cualquier tipo de compromiso, y aunque me dolió, decidí respetar tu decisión. Guardé silencio porque siempre creí que algún día verías el error que habías cometido». Cristóbal sintió como un peso caía sobre él. Todo lo que pensaba tener bajo control, todo lo que había intentado manejar en su vida, se desmoronaba en ese instante. La abuela continuó, su voz aún firme pero más suave al girarse hacia Jimena. «Te observé estos años, Cristóbal. Supe que nunca revertiste la operación y aprendí a vivir con la idea de que no tendrías herederos. Pero entonces, ayer, llegó esta mujer a nuestra casa y trajo consigo el milagro que tanto había esperado». Rosa, al escuchar aquello, palideció aún más. Su expresión reflejaba un pánico que no podía ocultar. En su intento por recuperar el control, trató de dirigirse a Cristóbal con tono convincente. «Cristóbal, escúchame. Esto es ridículo. No puedes creer en estas palabras sin fundamento. Tú y yo tenemos un futuro juntos. Esta mujer solo está aquí para complicarte la vida. No puedes permitirlo». Cristóbal se soltó de su agarre con determinación, su mirada ahora cargada de claridad y decisión. «No, Rosa, estoy cansado de las mentiras y de las apariencias», dijo, su voz resonando en la sala con una firmeza desconocida hasta ese momento. «Los verdaderos vínculos no se construyen con ambición ni con palabras vacías. Jimena y sus hijos, ellos son mi familia. Ellos son mi verdad». La abuela, con una sonrisa de satisfacción y orgullo, asintió lentamente, observando cómo Cristóbal daba un paso hacia Jimena y los niños, dejando atrás cualquier rastro de duda. Rosa, incapaz de sostener la máscara que siempre había llevado, salió de la mansión sin decir una palabra más, consciente de que había perdido para siempre aquello que intentó manipular. En ese instante, Cristóbal, rodeado por su abuela, Jimena y sus hijos, sintió por primera vez que había encontrado su verdadero hogar. Cristóbal sintió el peso de sus decisiones cayendo sobre él, aplastándolo con una fuerza que nunca había imaginado. Sin darse cuenta, había herido a quienes menos lo merecían. En ese instante, el silencio fue roto por el sonido de la respiración entrecortada de Rosa, quien, con la desesperación pintada en el rostro, intentaba recomponerse. «Esto es una locura», gritó, su voz llena de rabia y miedo. «Están mintiendo. Están tratando de envenenar tu mente contra mí». Con manos temblorosas, sacó de su bolso una ecografía y la levantó como si fuera su última carta. «Aquí está la prueba, Cristóbal. Estoy esperando a tus hijos. No puedes negarlo». La abuela, apoyada en su andadera y con una calma inquebrantable, negó con la cabeza, sin perder la serenidad. «No puedes estar esperando un hijo suyo, Rosa», replicó, su voz clara y firme. «No después de lo que él decidió hace 3 años». Rosa palideció, sin poder creer lo que escuchaba, mientras el silencio pesado se apoderaba de la sala.
Intentó contestar, pero se le ahogaban las palabras. Cristóbal la miraba, pero su atención se desvió a los niños que jugaban despreocupados, como si la tormenta emocional de los adultos no existiera. Jimena, quien había observado todo en silencio, dio un paso al frente. «Cristóbal», dijo con voz suave mientras colocaba una mano en su brazo transmitiéndole calma. «Sé que esto es difícil para ti. No planeabas ser padre, y tus decisiones en el pasado reflejan lo que en ese momento creías que era mejor. Pero estos niños son reales, son una parte de ti, de una manera que ni tú ni yo pudimos prever». Cristóbal, conmovido por las palabras de Jimena, sintió cómo se removían emociones en su interior. Se arrodilló lentamente frente a los niños, mirándolos con atención, buscando en sus rostros esa conexión que, aunque no había pedido, ahora comenzaba a aceptar. Acarició el cabello de uno de ellos, sintiendo cómo una lágrima rodaba por su mejilla. «Perdónenme», susurró, su voz rota por la emoción. No sabía que esto era posible. No sabía que podía amar tanto sin haberlo planeado. La abuela observaba a su nieto, con el orgullo y la ternura reflejados en su rostro. Había temido que Cristóbal se cerrara para siempre, que la dureza de su vida lo apartara del amor verdadero, pero ahora veía cómo su corazón comenzaba a abrirse, a aceptar lo que la vida le ofrecía. Cristóbal se puso de pie con una expresión decidida y miró a Rosa. Su mirada ya no mostraba confusión ni duda, sino una firmeza absoluta. «Esto termina aquí, Rosa», dijo con voz clara y firme. «No sé cómo inventaste esta mentira, pero no puedes estar embarazada de mí». Rosa, dándose cuenta de que su última carta estaba a punto de fallar, trató de mantener la compostura, lanzándole una última mirada cargada de súplica y rabia. «Cristóbal, no puedes hacerme esto», dijo, su voz temblando. «Nosotros tenemos un futuro juntos. No puedes dejar que esta mujer y esos niños se interpongan entre nosotros. Todo lo que hice fue por nosotros». Pero Cristóbal, ahora decidido, negó con la cabeza. «No, Rosa», respondió, su voz dura y sin titubeos. «Lo que construimos no era real. La verdad es que mi familia está aquí, frente a mí, y no eres tú. Esto, entre nosotros, se terminó». Rosa, visiblemente derrotada, dio un paso atrás, sin decir más. Se giró y salió de la mansión, entendiendo que había perdido todo. Jimena, conmovida, miró a Cristóbal y vio en él a un hombre diferente, uno que había encontrado el valor de abrazar lo que realmente importaba. Él le tomó la mano, y en ese instante ambos supieron que una nueva vida los esperaba, una vida donde el amor y la familia serían lo único que los sostendría. La abuela, con una sonrisa llena de orgullo y satisfacción, observó a su nieto, sabiendo que finalmente había encontrado el camino que lo llevaría a la verdadera felicidad. Cristóbal, con la decisión firme en su mirada, le habló a Rosa con una calma implacable. «Mi abuela tiene razón en todo lo que ha dicho, y tú ya no tienes nada que hacer aquí». Rosa, sin poder contener su furia y su humillación, le lanzó una última mirada cargada de odio antes de girarse bruscamente. Se detuvo un momento, apretando los labios con desprecio, y soltó su último veneno. «Debí quedarme en París, al menos allá, el padre de mis hijos, aunque un pobretón sin clase que conocí en una noche de copas, está feliz de tenerme. Quédate con tu vagabunda y esta farsa de familia». Con un movimiento dramático, salió de la sala, dejando tras de sí una tensión que se desvanecía con cada paso. Cristóbal la observó alejarse, sintiendo que el peso del pasado se disolvía junto con su presencia. Su mirada,
Antes llena de duda, ahora estaba fija en Jimena y en su abuela, quienes lo miraban con una mezcla de ternura y esperanza. Respirando profundamente, Cristóbal se acercó a Jimena y con una emoción que jamás había sentido, tomó sus manos. «Jimena», dijo, su voz entrecortada por la sinceridad que brotaba de lo más profundo. «Sé que he cometido muchos errores y que esto no es fácil para ti, pero si me das una oportunidad, quiero ser el padre que estos niños merecen y formar parte de sus vidas y de la tuya. Siento que, de alguna manera, te he amado siempre. Te amo, Jimena». Jimena lo miró largo y tendido, y sus ojos brillaron con una suavidad inesperada. Tras unos segundos, una sonrisa se dibujó en sus labios. «Cristóbal, la vida nos da oportunidades cada día, como el sol que sale sin falta», respondió con voz calmada y firme. «Y aquí estamos, listos para renacer juntos». La abuela, emocionada y con lágrimas de orgullo, dio un paso hacia ellos, rodeándolos con un abrazo que también compartieron los niños, quienes, entre risas y miradas curiosas, se acercaron a rodear a Cristóbal y Jimena, formando un círculo de amor. En ese instante, Cristóbal sintió que finalmente había encontrado lo que siempre había estado buscando sin saberlo: una familia y un hogar, algo más valioso que cualquier fortuna. Un par de semanas después, se celebró una boda sencilla, íntima y llena de amor, la más hermosa que jamás se hubiera imaginado. En medio de los sentimientos más puros, Cristóbal se había convertido en un hombre completo, en alguien que entendía que el verdadero valor de la vida no está en lo que poseemos, sino en quienes somos, como bien lo expresaba Emerson. La riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que somos. Cristóbal, al lado de Jimena, comprendió que nunca volvería a ser el mismo. Había encontrado la verdadera riqueza en el amor y la familia, y ahora estaba listo para vivir la vida con un corazón renovado y lleno de propósito. Así, Cristóbal encontró en el amor de Jimena y sus hijos lo que jamás creyó posible: una familia que le enseñó que el verdadero tesoro no está en las posesiones, sino en la riqueza del alma. A veces, la vida nos da segundas oportunidades, y es en esos momentos donde descubrimos lo que realmente importa. Gracias por acompañarnos en esta emotiva historia de amor y redención. No olviden suscribirse para más relatos que nos recuerdan el valor de lo que somos y de quienes amamos. Esta es una historia poderosa sobre redención y el descubrimiento de lo que realmente importa en la vida. Nos lleva a través del viaje de un hombre que, acostumbrado a vivir rodeado de lujo y superficialidad, se enfrenta a una verdad que transforma por completo su existencia. A lo largo de la narrativa, vemos cómo el personaje principal deja atrás su pasado lleno de vanidad y orgullo para abrazar el amor verdadero y la familia. La historia nos recuerda que, aunque las posesiones materiales pueden parecerlo todo, es el amor y la conexión humana lo que nos da una riqueza genuina y duradera. Esta conmovedora lección de humildad y redención nos inspira a valorar lo que realmente importa.